Gracias. Eli. Muchas gracias. Bueno, yo, al igual que Guti, tampoco quisiera que el ajuste sea el ajuste que nos llegue a la fuerza en un momento de crisis. Y por eso es necesario advertir que hay que hacer las cosas de una manera diferente. En la primera parte hablé de por qué el grueso del ajuste fiscal debe recaer en el recorte del gasto. Ahora voy a hablar de cómo lograrlo. El recorte del gasto no tiene que ser ni abrupto ni hacerse todo de un solo tiro. Todavía estamos a tiempo para hacerlo gradualmente, no nos queda mucho, pero si limitamos el crecimiento del gasto para que siempre sea menor que el crecimiento de la economía, vamos a poder ir reduciendo el porcentaje que el gasto representa en el PIB y vamos a ir reduciendo el déficit fiscal a punta de crecimiento. Hay un estudio del Fondo Monetario publicado hace unos 5 o 6 años que estimó que si congelamos la creación de plazas nuevas y los salarios en el sector público, se lograría un ahorro anual de aproximadamente el 1% del PIB sin despedir a una sola persona. Ustedes me preguntarán si podemos darnos el lujo de no crear más plazas y de congelar salarios. Siempre me ponen el ejemplo de la educación. Dios libre, vayamos a limitar la contratación de maestros en el gobierno. Pero resulta que de un tiempo para acá, de hace unos años, cada año entran menos niños a primer grado que el año anterior. No porque se nos estén quedando afuera, sino porque cada generación hoy es menor que la anterior. Eso quiere decir que dentro de 10 años, donde hay 4 quintos, 4 sextos y 4 séptimos, probablemente va a haber solo 3 de cada uno de ellos. Entonces preguntémonos, ¿debemos seguir contratando más maestros con plazas permanentes, con plazas en propiedad, cuando ya sabemos que pronto nos van a empezar a sobrar esos maestros? Justo hoy salió un reportaje en La República, si no lo leyeron, está un poco enredado, pero se los recomiendo, que en lo esencial dice que el gasto en remuneraciones creció en un 157% por encima de la inflación en los últimos 3 gobiernos. O sea, 157% más que la inflación. Parte de eso se debe al crecimiento de la planilla estatal, pero una muy buena parte se debe a un crecimiento o un aumento en el ingreso real de los funcionarios públicos. Mientras eso sucedía, la economía creció por encima de la inflación en un 57%, o sea, en una tercera parte de lo que creció el gasto. Y los ingresos crecieron en un 87%. O sea, los ingresos crecieron más que la economía, pero la mitad de lo que creció el gasto, ¿verdad? Esto demuestra una vez más que el problema es el gasto que crece más allá de las posibilidades. Ahora, ante este panorama, ¿usted todavía sigue creyendo que no podemos congelar los salarios del sector público por 5 años para evitar la crisis? Si ya se ganaron un 157% en los últimos 10 años. Veamos ahora qué más podemos hacer para disminuir el déficit. Subir los impuestos no es una solución sostenible, porque alimenta el círculo vicioso del gasto. Entonces, para lograr que una reforma fiscal basada en el recorte también sea sostenible, debemos darle permanencia al recorte del gasto. Hay que reducir el tamaño del aparato estatal. Existen 45 programas antipobreza, pero la pobreza está estancada desde hace 25 años. Eso se debe en parte a lo que apunté en mi primera intervención. La mayor parte del dinero disponible se va en remuneraciones y gastos operativos, dejando apenas migajas para la población objetivo. Cada programa tiene, por supuesto, gerente, departamento contable, recursos humanos, proveeduría, ventanilla única, etc. Deberíamos fusionar estos programas en no más de 4 o 5, aumentar los recursos para los pobres sin aumentar el gasto y generar de paso un ahorro. Los ministerios de Agricultura, Economía e Industria, Turismo, Comercio Exterior, etcétera, tienen cada uno un ministro, 2 viceministros, oficial mayor, departamento administrativo, contable, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos como resultado, además, una dispersión de políticas sectoriales que muchas veces se contradicen una con la otra. Si nosotros creamos un Ministerio de la Producción, nos ahorramos el costo de administrar tantas entidades. Pero además vamos a promover políticas de desarrollo económico que sean integrales y coherentes.
y no lo que tenemos hoy en día. Los regímenes que más pensiones de lujo otorgan lo hacen con cargo al presupuesto nacional. A los simples mortales les quedan las pensiones básicas del IBM, pero además les toca financiar con sus impuestos las pensiones de lujo de los privilegiados. No tengo tiempo para entrarle al detalle de la necesaria reforma de las pensiones, pero podríamos empezar por eliminar los aportes que hace el Estado costarricense a los regímenes de privilegio por encima de lo que aporta al IBM. Si quieren pensiones más altas en los regímenes de privilegio, ahorren un poquito más. Ya se acabó el Ah. Hiciste Se una pausa. acabó el tiempo. Sí, sí, por favor. ¿Me da 30 segundos más? Bueno, adelante, adelante. Podríamos también vender activos, ya sea para disminuir la deuda o para invertir en infraestructura productiva sin aumentar la deuda. Podemos hablar de bancos comerciales, la cartera comercial del INS, FANAL, Recope, etc. Ya hablamos también anteriormente de la posibilidad de cerrar algunos portillos para la evasión, cerrar algunos portillos o más bien nivelar el campo de juego, pero por ahora recortemos el gasto y mejoremos la recaudación y vamos a poder pensar más adelante en una eventual reducción de las tasas impositivas sin reducir los ingresos, simplemente emparejando la carga fiscal en todos los sectores productivos. Muchas gracias.